Podcast La 100. El otro día estaba pensando salir a la montaña. Sí, a caminar, a hacer trekking, caminatas en los senderos, naturaleza y demás. En la montaña, y a medida que subimos en altura, hay mucha mayor radiación ultravioleta. Hay que protegerse los ojos. Salí a comprar anteojos de sol. Algo que parecía simple, no lo era tanto. Hoy, en Legalmente, el podcast de La 100, donde aprendemos de derecho y obligaciones para todo el día a día, vamos a charlar acerca de anteojos de sol, cuidados de la vista, qué dice la normativa y qué hay que tener en cuenta a la hora de usar estos elementos de protección y dónde comprar y dónde no. Legalmente. Espero que estés muy bien. Quien te habla es Sergio Modev, autor del podcast Legalmente en La 100. Me podés seguir en las redes, en Derecho o en Zapatillas. Hoy vamos a charlar, como dije, del tema de anteojos de sol. Parece algo simple, pero no lo es tanto. No quiero empezar este podcast sin antes citar una nota periodística de Ariel Torres. Salió publicada en el diario La Nación y dice qué tan peligroso puede ser comprar un par de anteojos de sol. He charlado en particular este tema con Ariel y luego él publicó esta nota periodística. El problema con los anteojos de sol es que, en primer lugar, tienen que tener un filtro UV. Se le llama filtro UV400 porque filtra la radiación de esos nanómetros, que es un tipo de radiación ultravioleta perjudicial, a rayos UVA, UVB y UVC. Igual que con el protector solar, los lentes de sol filtran para el ojo cierto tipo de radiación. El lente de sol homologado, el lente de sol bueno para decirlo en términos comunes, es aquel que filtra correctamente la radiación y así protege al ojo y protege a la salud. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? ¿Cómo cuidamos nuestros ojos de la radiación ultravioleta? Usando unos buenos anteojos de sol. ¿Tienen que ser caros? No necesariamente. Lo importante es que los cristales, o si los lentes son de policarbonato o de vidrio, filtren correctamente la radiación UV. Esto dice la normativa nacional en Argentina. Al respecto, hay una disposición de la ANMAT, que es el organismo que regula los productos médicos y la tecnología médica. La disposición 562 del 2019 fija los estándares de la venta de anteojos de sol. Lo primero que te voy a decir es que nunca compres trucho o en tiendas que no sean de confianza. Los que venden en la calle, en general, pueden no tener filtro UV y esto es muy nocivo para el ojo. Ahora quería charlar justamente con un oftalmólogo para que nos cuente qué consecuencias puede tener. Está en este podcast Ricardo Weinstein, quien es médico, matrícula nacional 60560. Él es oftalmólogo y le voy a hacer dos preguntas que me parecen muy importantes. La primera es, ¿qué efecto genera para un ojo la radiación ultravioleta? ¿Qué consecuencias para la salud puede tener si no usamos la debida protección? La radiación ultravioleta puede ejercer efectos sobre la superficie ocular. Por ejemplo, la persona que hace soldadura eléctrica a las horas puede tener una dolorosísima úlcera de córnea, pero también hay otras radiaciones ultravioletas que son las provenientes de la luz del sol, que pueden ser detenidas por la córnea, que es como el vidrio del reloj del ojo, atravesar la córnea, atravesar el cristalino y llegar a la retina en el punto de máxima visión. Es decir, en el lugar que podríamos decir que tiene la mayor cantidad de megapíxeles de la retina, que se llama mácula. Y con la mácula nosotros podemos leer los carteles en la ruta, los más pequeños, o las letras más pequeñas, de modo que tenemos que cuidarla porque si no se puede lesionar la mácula y perdemos la visión central. Estos rayos, los rayos ultravioleta, pueden favorecer la enfermedad macular, que se llama maculopatía, o si ya tiene la persona una maculopatía incipiente, acelerar su evolución. Por lo tanto, es importante que nos protejamos de la radiación ultravioleta. Una segunda pregunta tiene que ver con qué pasa si usamos un anteojo de sol que no tiene la debida protección ultravioleta, es decir, que está el lente coloreado, oscuro, pero en la práctica ese filtro de la radiación UV no funciona. Lo que va a ocurrir es que por la oscuridad de la lente, pero que no tiene las características como para bloquear los rayos, las pupilas se van a dilatar y van a dejar pasar esa luz nociva que va a enfermar a las máculas. Muchas gracias por participar de Legalmente, el podcast de La 100, Ricardo Weinstein. Él es médico, oftalmólogo y te agradecemos por el tiempo.
Habiendo escuchado esto, te preguntarás, ¿cómo sé si mis anteojos de sol miden correctamente, filtran correctamente la luz? Bueno, hay elementos de medición que se llaman uveómetros. Esto me lo confirmó gente que se dedica a la técnica de óptica y que sabe del tema. Estos uveómetros están en algunas ópticas especializadas y se puede pedir que revisen los anteojos de sol. Si compras en un lugar de confianza anteojos de sol originales, sean nacionales, importados, los que te gusten, en general no van a tener problemas. Otra cosa importante de los anteojos de sol es que hay diferentes tipos según el uso que se les va a dar. Tienen diferentes niveles de protección respecto de la luz visible que ingresa al ojo. Así, por ejemplo, están los 1, 2, 3 y 4, siendo el cuarto el más oscuro, que no puede usarse para manejar porque es justamente para la montaña, donde hay mucha nieve o lugares donde hay mucho reflejo. Otro de los puntos de la tecnología que puede o no tener un anteojo de sol, esto no es obligatorio, es el polarizado. El polarizado es un tipo de filtrado de la luz que genera un efecto óptico distinto y que hace que los colores sean más saturados y con mayor contraste. Esto no es algo mandatorio en los anteojos de sol, pero es un opcional que puede tener. Todas las personas que vendan anteojos de sol y que los fabriquen deben estar inscriptos en la ANMAT. Se puede pedir esta inscripción a la óptica. Esto también vale para los importadores. Desde ya, esto puede no ser necesario para las marcas de confianza o las ópticas de confianza, porque ya directamente está en la factura y está en el envase. Siempre debe estar el fabricante que tenga la homologación UV, la marca y los demás requisitos legales. Así que ya sabes, si estás en la montaña, en la playa o mismo en la ciudad para hacer ejercicio o al aire libre, es importante protegerse la vista. A veces es algo que ignoramos, pero el cuidar la salud es algo que debemos incorporar. También si andas en bici es importante tener protección, no solo por la radiación ultravioleta, sino por los cuerpos extraños que pueden ingresar al ojo. Hay algunos anteojos de bici que cumplen esa función. Gracias por escuchar Legalmente, el podcast de la Cien. De este lado, Sergio Moadev. Me pueden seguir en las redes como Derecho en Zapatillas, en Instagram, en la web, en Twitter y demás. Suscríbete al podcast Legalmente para estar al tanto de los próximos episodios, donde vamos a charlar más de derechos, obligaciones del día a día. Muchas gracias. Podcast La Cien.